Vamos a ver primero, antes de la clase, a ver el formato en que quedó para que vean las ponderaciones. En sí, cada uno de los controles tuvo que quedar con su propia ponderación, ¿cierto? El taller también. Entonces, pero todo respetando de acuerdo a lo que dijimos ese día, que los controles valían un 10% y el taller valía un 10%. Entonces, se las voy a mostrar, les voy a compartir escritorio para que veamos que está en la plataforma virtual y cerciorarme que está grabando. Sí, ahí inició la grabación. Entonces vamos a revisar primero, antes de pasar a asistencia, vamos a revisar cuál es el formato en que quedó definitivo. Todo lo que hablamos el otro día del sílabus, todo quedó en este formato. O sea, no cambió nada de lo que hablamos, solamente, ¿cierto? Se encuentra en la misma carpeta, pero está en otro formato, en el formato correcto que debe ir en el formato de la universidad. No como sílabus propiamente tal, sino que como planificación del desarrollo de la actividad curricular. ¿Ya? ¿Pueden ver lo que yo les estoy mostrando, chiquillos? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces ahí, el control, ahí se mantiene las mismas fechas, todo lo que hablamos el otro día, todo. Pero el control vale un 2,5%, el control 1, ¿cierto? El control 2 vale un 2,5%. Las pruebas, ¿cierto? Mantienen su ponderación, mantienen la fecha, lo mismo que hablamos el otro día. El control 3 vale un 5%, ¿ya? El control 3 vale un 5%. Entonces, por tanto, ahí entre los controles, entre los tres controles, hacemos el 10% que hablamos el otro día, ¿ya? Y el taller vale un 10%. Entonces ahí entre taller y control, ¿cierto? Hacemos un 20% de la unidad. Entonces, por tanto, la prueba 3 vale un 15%, lo mismo, se mantiene en las mismas fechas, ¿cierto? Todo lo que, todo lo que trabajamos, lo que yo les mostré el otro día, ¿cierto? Con respecto a las unidades, todo se va manteniendo. Y el examen el 12 de enero, ¿ya? Entonces ahí están los requisitos de aprobación, ¿cierto? Para eximirse, ahí en las consideraciones, los alumnos deben tener nota promedio mayor o igual a 4. Entonces ahí para que ustedes, ¿cierto? Con el 70% obtengan el 4 y se eximen. Entonces ahí en la nota de la PAF yo les reemplazo por el promedio, ¿cierto? Lineal. Ahí está la bibliografía, ¿cierto? Obligatoria, la complementaria, el software que vamos a utilizar como recurso y todo lo que vamos a trabajar va a estar en la plataforma virtual UCM. Ya las clases, las grabaciones de los videos. Entonces cambió solamente el formato. Ya, y eso lo tienen ustedes en la plataforma virtual, chiquillos, para que ustedes también lo puedan después, alguna fecha, repasarla, ¿cierto? Que no recuerden. ¿Ya? Solo cambió el formato. Entonces vamos a pasar a asistencia. ¿Alguna duda, chiquillos, correspondiente a ello? ¿De las ponderaciones? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Se No, mantuvo, profe. sí, se mantuvo las mismas ponderaciones, solamente que se fue cambiando ahora por orden. O sea, control 1 vale tanto, así como eh, control por control. El otro día lo hicimos así como entre controles, vimos las fechas en sí como globales, pero no vimos, ¿cierto? El control propiamente tal, cada uno así específicamente cuánto valía. Porque eso después lo vamos a tener que dejar, hay que dejarlo en el SIMBAD. Entonces en el SIMBAD queda cada evaluación con su ponderación. Entonces es más fácil para el alumno, para ustedes de irlo viendo. ¿Ya?
Ahora vamos a pasar a asistencia antes de comenzar la clase. La clase, ¿dónde la pueden descargar? Acá se encuentra la clase, chiquillos. En material de clases, descárguenla mientras yo paso asistencia. Introducción al modelado estadístico. Entonces esa clase vamos a ver hoy día. Y vamos a pasar a asistencia. Hoy día es 4 de septiembre. Desde las 8:30 hasta las 10:35 que dura el módulo. Hoy día es viernes. Añadir. David Astudillo está. Ricardo Bravo. Presente. Ahí está Ricardo. Tatiana Escobar está. Presente. Benjamín Flores. Presente, profe. Ahí está Benjamín. Vladimiro Gajardo. Keila González. Presente, profe. Ahí está Keila. José Herrera. Presente, profe. Ahí está José. Adonis Moreno. Adonis Moreno. Javiera Ramírez. Javiera Ramírez. Cristian Rivera. Profe, se le había Daniel. apagado el computador porque se iba a unir ahora. Cristian. Sí, se le había apagado el computador. Ya, después que me escriba en el chat que lo deje presente, después finalizando la clase, yo lo dejo presente, a lo que se conecte. Vania, la Vania está por ahí, ¿cierto? Presente, profe. Ahí está Vania. Profe, y yo no Igual. estoy en la lista. Ya, te voy a agregar. ¿Cuál es tu nombre? Sigrid Céspedes. La Sigrid. No estás, pues Sigrid. Ya, te voy a agregar, después finalizando, te voy a agregar, déjame el mensaje en el chat, Sigrid, ¿ya? Yo te Ya, voy a profe. agregar como alumna manual, que tengo esa facultad para agregarte como alumna manual, yo te agrego y ahí después yo, cuando ustedes queden trabajando, ¿cierto? En la otra hora posterior, yo te agrego, Sigrid. Ya, profe, gracias. No hay problema, Sigrid. Ya, entonces vamos a ver, ¿cierto? Lo que vamos a ver hoy día. Descárguenlo, chiquillos. Descárguenlo. Introducción al modelado estadístico. Entonces vamos a ver una introducción que también esta parte, ¿cierto? En sí, los modelos de probabilidad son muy importantes, la comprensión de ellos, chiquillos, para poder llevarlos a la inferencia estadística. ¿Por qué me dirían ustedes? Aquí, ¿cierto? En esta introducción, en esta parte, se explica claramente la importancia que tienen estos modelos, ¿cierto? Con respecto al modelamiento estadístico y antes del modelamiento, ¿cierto? Ver que también los lleva a la inferencia, a la parte del curso que van a ver ustedes después. La importancia que tiene el poder comprenderlos, ¿ya? Entonces, por tanto, en sí ustedes, ¿cierto? Saben, llevan ya, ¿cierto?
2 años en la universidad, en la cual ustedes saben, están viendo la carrera, han visto los ramos, saben la importancia de la estadística en el arte de que los datos nos hablen, de que, ¿cierto?, sacarle el máximo provecho, ¿cierto?, a los datos, de poder, ¿cierto?, utilizar todas las herramientas que nosotros podamos ir teniendo al alcance para poder, ¿cierto?, que los datos nos entreguen información, o sea, sacarles el jugo, lo máximo que nosotros podamos vulgarmente, así, sacarles el jugo para que en sí, ¿cierto?, los datos puedan decirnos qué en sí, ¿cierto?, qué es lo que se puede hacer, qué distribución es la que se puede ocupar. Entonces, ¿cierto?, según McCallaghan, en el año 2002, ¿cierto?, él dijo que un modelo estadístico es un conjunto de distribuciones de probabilidad en el espacio muestral, ¿cierto?, omega. Entonces, por tanto, en sí, ¿cierto?, el modelo estadístico parte del conjunto de distribuciones de probabilidad. Que esas distribuciones de probabilidad, ¿cierto?, es la que nosotros vamos a ir viendo por cada una de ellas en este curso. Entonces, también, ¿cierto?, es definido el modelo estadístico como un modelo matemático también que usa la probabilidad, entonces que proviene en sí de la generación de datos muestrales, porque en sí, ¿cierto?, cuando nosotros queremos generalizar esta información, chiquillos, a la población objetivo que nosotros tenemos, ¿cierto?, vamos a trabajar con una muestra en sí, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con datos muestrales y tenemos que, ¿cierto?, asemejar esa muestra, ¿cierto?, que ustedes después van a ir viendo el curso de muestreo, se van a dar cuenta que para poder tener la muestra, ¿cierto?, esta muestra es representativa de esa población objetivo, por tanto deben las conclusiones asemejarse a la población objetivo, que es la población mayor. Entonces, por tanto, estas distribuciones de probabilidad, ¿cierto?, en sí se distinguen de eso, ¿cierto?, de los modelos deterministas, porque en sí nos llevan a construir hipótesis. Y esta hipótesis es la que ustedes después van a ver en inferencia estadística. Entonces, por tanto, el modelo estadístico, ¿cierto?, queda relacionado a través de ¿quién? De las variables aleatorias, que es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en este curso. También existen, pueden aparecer variables que no son aleatorias, pero esas no las vamos a ver, ¿cierto?, sino que existen también, pueden aparecer, ¿cierto?, variables que no tienen distribución de probabilidad. Nosotros vamos a ver esas variables, ¿cierto?, que en sí tienen un comportamiento y pueden tener una distribución de probabilidad. Entonces, como profesionales de estadística, se enfrentan, ¿cierto? El profesional estadístico se enfrenta siempre con, primeramente, encontrar el modelo de probabilidad, primeramente, ¿cierto? Antes de poder llegar a la inferencia estadística, chiquillos, es ver la importancia de este módulo, que primeramente, ¿cierto?, se debe representar primeramente a través de un modelo. ¿Cómo se puede ver eso? A través de una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿por qué se parte de esto? Siempre se parte del supuesto de la muestra aleatoria, porque, ¿cierto?, en inferencia después ustedes van a ver tanto test inferenciales paramétricos como no paramétricos. Entonces, por tanto, los test paramétricos, que son los test potentes, ¿cierto?, se deben verificar supuestos importantes, que el primero parte de que nuestra muestra debe ser aleatoria, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí se va a desear, ¿cierto?, ajustar un modelo, ¿cierto?, o distribución de probabilidades con una función de densidad. Entonces, ¿parte de quién? De que este vector de parámetros teta, ¿cierto?, teta es desconocido, en los cuales en la inferencia estadística, ¿qué es lo que se debe realizar? Después ustedes deben estimarlos a partir de una muestra aleatoria. Entonces, por tanto, en el modelamiento estadístico, al validar, ¿cierto?, el modelo de probabilidad de referencia, vienen partiendo de una distribución de probabilidades, ¿cierto? Después se estima, que eso viene en la inferencia. Acá partimos definiendo el modelo. Entonces, por tanto, se debe después, ¿cierto?, validar y en sí
Después, posteriormente, ¿cierto? Viene bajo todo un contexto, ¿cierto? Vienen unos datos, viene el modelo estadístico que se va a aplicar y luego vienen las conclusiones. Y en esas conclusiones, ¿cierto? Viene todo lo referente a la inferencia estadística. Entonces, por tanto, en el modelamiento estadístico, que en una primera instancia, ¿cierto? Parte primero definiendo el modelo de probabilidad, ¿cierto? Después viene la parte de la estimación de parámetros, ¿cierto? Que ahí ya vienen las partes de inferencia estadística. Aquí nosotros en esta primera parte nos vamos a preocupar de elegir. O sea, ¿qué distribución? Vamos a ir viendo los tipos de modelos de probabilidad, ¿cierto? Los que se deben trabajar y poder, ¿cierto? Para posteriormente llevarlos a la estimación de los parámetros, que eso ustedes después lo van a ver con las técnicas de bondad de ajuste, ¿cierto? Y también en los modelos de lineales después que se van a ajustar, ustedes lo van a ver en los cursos posteriores. Entonces, por tanto, en la introducción de este modelamiento estadístico, primeramente, ¿cierto? En esta parte de lo que nosotros vamos a trabajar, consiste en que el análisis exploratorio de los datos, ¿cierto? Que nosotros eso lo vimos en análisis de datos. Nosotros ahí en análisis de datos, ¿cierto, chiquillos? Los que estuvieron conmigo, los que estuvieron con Carolina, se dieron cuenta que al poder analizar estos datos exploratoriamente, ¿cierto? Ahí nosotros mediante histogramas, mediante el coeficiente de asimetría, ¿cierto? De las kurtosis, nosotros ahí vimos más o menos la forma que tenía, ¿cierto? Vimos la forma que tenía, si eran simétricos, si eran asimétricos, si tenían cierta forma, eran bimodales, algunos datos podían ser multimodales, ¿cierto? Tener más de dos modas. Entonces ahí, ¿qué modelo es que se puede, ¿cierto? Trabajar ahí que pueda, ¿cierto?, ser coherente con esos datos que nosotros estamos trabajando. Entonces, por tanto, en el paso 1, ¿cierto?, en la mayoría de esta información, ¿cierto?, que se va a trabajar, se proponen en base a argumentos teóricos, argumentos que quizá el investigador tiene de previo éxito, y también argumentos que se basan en la práctica, ¿ya? Y observación de los hechos, que son los argumentos empíricos. Entonces, por tanto, este modelo, ¿cierto? Este argumento utilizado, al utilizar, se debe utilizar una técnica de bondad de ajuste. Entonces, eso también se va a ver en la inferencia estadística. Entonces, al estimar estos parámetros que posteriormente se va a ver, ¿cierto? En la inferencia, tienen los métodos, ustedes van a ver los métodos de los momentos, el de máxima verosimilitud, el de mínimos cuadrados, los métodos bayesianos, existen métodos robustos, ¿ya? Todo eso donde se va a estimar, ¿cierto? Se va a estimar ese parámetro a través, ¿cierto?, de esos métodos de estimación. Entonces, por tanto, al utilizar estas técnicas de bondad de ajuste, estas técnicas de bondad de ajuste en sí, ¿cierto?, resumen lo que se debe, los valores esperados que uno obtiene en los datos, ¿cierto?, y los valores observados. Entonces, por tanto, estas técnicas de bondad de ajuste pueden ser las pruebas de tipo chi cuadrado, ¿cierto?, las basadas en la función de distribución acumulativa, como Anderson-Darling o de Kramer, von Mises y Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Y por tanto también las de correlación o regresión. O sea, también existen después, van a ajustar ustedes un modelo lineal, ¿cierto? Y en el cual para seleccionar este modelo se usan los criterios de información. El que tenga menor criterio de información se elige el modelo correspondiente. Entonces encontramos el criterio de Bayes, el de Schwartz, el de Akaike y el de Hannan-Quinn, ¿ya? Entonces, el que tenga menor, ¿cierto? El que tenga menor, generalmente, ¿cierto? El que más se utiliza es el de Akaike, el criterio de Akaike. Entonces, el modelo que tenga menor, ¿cierto? Menor criterio, ¿cierto? Entonces el modelo menor se utiliza. Entonces, por tanto, vamos a ver acá también más desarrolladamente también la función cuantil. Entonces,
la función cuantil, chiquillos, de un modelo de probabilidad es la inversa. Entonces acá vamos a ocupar la pizarra. Vamos a ir desarrollando la función cuantil paso a paso, ¿cierto? Y es la inversa de la función de la distribución acumulada. ¿Cómo entonces la podemos encontrar? Entonces, para una distribución acumulada continua, ¿cierto? Y que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente, la función cuantil, que es la inversa, devuelve un valor x tal que ocurre, ¿cierto?, que la probabilidad, la función de distribución es igual al cuantil. Entonces vamos a demostrar esto en la pizarra. Vamos a abrir la pizarra para primeramente encontrar, ¿cierto?, repasar en sí. Y vamos a ver a través de ese ejemplo. Vamos a ver a través de ese ejemplo. Estoy instalando la tableta. Ahí. Vamos a escribir en la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces la función de distribución? Entonces acá, la función de distribución de una variable aleatoria, vamos a seguir con el ejemplo, ¿cierto? Nos dicen ahí que en sí la probabilidad, ¿cierto?, de que x, la función de distribución, es igual al cuantil, ¿cierto? Entonces, por tanto, en el ejemplo, ustedes lo tienen descargado, ¿cierto? O lo vamos viendo. Ah, la Sigrid, te voy a compartir por el chat la clase. Ahí se agregó el Cristian. Y después lo voy a dejar presente. Para aquellos que no han podido tomar ramos, les voy a dejar acá en el chat, chiquillos, la clase para que así no se vayan perdiendo. Cuando vayamos explicando, no se vayan perdiendo, ustedes tengan la clase también, ¿ya? La clase Introducción al Modelado. Y vamos a esperar que cargue para enviarla al chat. Ahí la envié. ¿Les llegó? ¿La logran visualizar, chiquillos? Que en la misma clase que está en la plataforma virtual. Que la Sigrid estaba conectada. Sigrid, ¿la logra visualizar en el chat la clase? O sea, el PDF de la clase. ¿O se salió la Sigrid? ¿Tuvo problemas de conectividad? Ya, aquellos, la Vania, el José, el Cristian, están todos en la plataforma, ¿cierto? El Ricardo, Benjamín, Keila, están todos en la plataforma virtual, ¿cierto, chiquillos, ustedes? Entonces esa clase que yo dejé en el chat, chicos, es la misma de la plataforma virtual, ¿ya? Entonces, la función cuantil, ¿cierto? En el ejemplo que vamos a ver para la distribución exponencial con parámetro, ¿cierto? Lambda. Entonces aquí vamos a ver, ¿cierto? cómo llegamos, ¿cierto?, a la distribución exponencial. Entonces, la función en sí, el modelo de la distribución exponencial, de la función de densidad de la exponencial, ¿cierto?, viene dado de la siguiente forma. Lo anotamos, ¿cierto?, como f de x
esa función de densidad de la exponencial que es lambda elevado a menos lambda x. Entonces, esa es de la exponencial. Entonces, por tanto, cuando nosotros encontramos, ¿cierto? Encontramos la función, ¿cierto? De distribución. Vamos a anotarlo paso por paso. La función, ¿cierto? De distribución. La función de distribución de una variable aleatoria exponencial de una variable aleatoria, ahí la coloqué, la voy a colocar abreviado, de una variable aleatoria exponencial viene dada por entonces ahí vamos a abrir más pizarra, que nos quedamos faltos de pizarra. Vamos a abrir más páginas. Ahí, vamos a seguir con la siguiente. Entonces, si ustedes también después quieren acceder a la pizarra, ¿cierto? Que la quieren tener en PDF, también me la van pidiendo, ¿cierto? También se puede dejar, también queda grabada la pizarra acá en el PDF. Ustedes también pueden, ¿cierto? Pedírmela. Si es que no la logran ver bien en el video después, ¿cierto? Como pasa muy rápido de repente, ustedes me la pueden pedir en PDF. Se exporta en PDF también, chiquillos. Entonces, ahí ustedes me recuerdan y yo se las envío. Entonces, eso indica, para encontrar, ¿cierto? Es la función de distribución, ¿cierto? De una variable aleatoria exponencial, viene dada por debemos calcular, ¿cierto? La integral desde 0 a x, de quién debemos calcularla, ¿cierto? De la variable en sí, de la función de densidad, que sería lambda por e elevado a menos lambda t, le vamos a colocar, ¿cierto? Vamos a integrar con respecto a t. Entonces, por tanto, al encontrarla, ¿cierto? Sacamos la constante, se saca la constante y la integral nos queda desde 0 a x de e a la menos lambda t de dt. Chiquillos, ¿vieron integrales? Sí, profe. Ya. ¿Cómo se integraba la exponencial? Ayúdenme aquí. ¿Cómo encontrábamos cómo encontrábamos la integral de la exponencial? ¿Cuál sería este resultado acá? ¿Cómo quedaría? Es la misma exponencial, ¿no es cierto? Exacto. Sobre e a la menos lambda t sobre menos a, ¿cierto? Que sería menos lambda, ¿cierto? Y eso queda con respecto a x y a 0. Entonces, por tanto, ahí se van las lambdas, ¿cierto? Se nos va la lambda y el signo queda arriba. El signo queda arriba. Seguimos en la otra pizarra. Seguimos en la otra pizarra y nos queda, ¿cierto? Ahí igual a menos la exponencial de menos lambda t con respecto a x y a 0, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí quedaría menos, eso sería e a la menos lambda x, se reemplaza menos e a la 0, ¿cierto? Menos lambda por 0, e a la 0. Y eso nos quedaría, ¿cierto? Como e a la menos lambda x menos 1. Y ahí llegamos a que es 1 menos la exponencial, ¿cierto? De menos lambda x.
Esa es la función de distribución de una exponencial. Ahí llegamos a la función de distribución de una exponencial. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que para encontrar el cuantil debemos, ¿cierto? Como es la inversa, debemos encontrar x. Entonces, por el método de la inversa, ¿cierto? Acá al encontrar vamos a colocarle también las restricciones que tiene que x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Ese es el recorrido de x. Y lambda, el parámetro, es mayor que 0 de la función de distribución. Entonces, por tanto, por el método, ¿cierto? Aquí vamos a colocarle que nos comimos el fx, ¿cierto? De x, que es la función de distribución de la exponencial. Y nosotros acá, ahora por el método de la inversa, por el método de la inversa, por el método de la inversa, tenemos que, considerando la igualdad, tenemos que, considerando la igualdad, ¿me van entendiendo la letra? ¿Cierto, chiquillos? Considerando la igualdad, ¿me van entendiendo la letra? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Considerando la igualdad, tenemos que la función de distribución, ¿cierto? Es igual a el cuantil. Nosotros la encontramos recién, ¿cierto? Nosotros la encontramos recién. Entonces, por tanto, la función de distribución la encontramos que sería igual a ¿quién? Es 1 menos la exponencial de menos lambda x igual al cuantil, que lo vamos a llamar q, ¿ya? Entonces, por tanto, acá debemos despejar, ¿cierto? Debemos despejar e a la menos lambda x, debemos despejar x, ¿cierto? Estamos encontrando la inversa, y ahí sería q menos 1. Entonces, por tanto, multiplicamos por menos 1. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados para que aquí no me quede, ¿cierto?, negativo. Multiplicamos por menos 1, me queda e a la menos lambda x igual a 1 menos q. A 1 menos q. Entonces, por tanto, acá, ¿qué se debería hacer para poder encontrar x? ¿Qué debemos seguir haciendo, chiquillos? Díganme ustedes, apóyenme. ¿Qué debemos seguir haciendo para encontrar x, para despejar x? Aplicar el logaritmo para sacar la exponencial. Muy bien, perfecto. Aplicamos, ¿cierto?, logaritmo natural y ahí queda, aplicando logaritmo natural, se va la exponencial, muy bien, y nos queda, ¿cierto?, logaritmo natural de 1 menos q. Voy a minimizar aquí un poquito. 1 menos q. Seguimos en la otra pizarra. Seguimos en la otra pizarra. Entonces queda que x va a ser igual a ¿quién? A menos logaritmo natural. A menos logaritmo natural de 1 menos q. Sobre lambda. Sobre lambda, ¿ya? Entonces, por tanto, para poder encontrar, hay una propiedad del logaritmo natural, chiquillos, que para sacar el negativo del logaritmo que está antecediendo al logaritmo natural, uno, ¿cierto?, dice que el logaritmo natural es parte 1 sobre 1 menos q. 1 menos sobre el valor, para poder, ¿cierto?, sacarle el signo negativo. Y eso sobre lambda, lo seguimos manteniendo. Entonces queda definitivamente de esa forma, ¿ya? Entonces ahora, ¿cierto?, para poder encontrar
para poder encontrar lo que figura, ¿cierto? Ahí llegamos, demostramos cómo llegamos a la función cuantil de una exponencial, ¿cierto? Menos logaritmo natural de 1 menos q, que en sí eso se transforma en logaritmo natural de 1 sobre 1 menos q. ¿Por qué? El cuantil sabemos que vive entre 0 y 1, ¿cierto? El cuantil vive entre 0 y 1. Entonces, por tanto, para encontrar acá, si nosotros quisiéramos encontrar, chiquillos, los cuartiles, ¿cómo lo podemos encontrar los cuartiles? ¿Cómo podemos encontrar los cuartiles? Lo reemplazamos, ¿cierto? ¿Cómo quedaría entonces el primer cuartil? ¿Cómo sería el primer cuartil ahí en la fórmula? ¿Quién es el primer cuartil? Chiquillos, ¿quién sería el primer cuartil? ¿Cómo El llamamos al primer? 0,25. Muy bien, ¿cierto? El 0,25. Entonces ahí nosotros al reemplazarlo, ¿cómo nos quedaría al reemplazarlo ahí en la fórmula? En la fórmula anterior. Ahí. ¿Cómo nos quedaría el primer cuartil? Sería x es igual a logaritmo natural de ¿quién? Arriba sería 1 sobre 1 menos q. Entonces, q, ¿quién sería? ¿Quién sería 0,25? Un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Entonces, por tanto, eso sobre lambda. Sobre lambda. Y ahí llegamos a que es, ¿cierto? 1 sobre 1 menos un cuarto. ¿Cuánto llegamos, cierto, arriba? ¿Cuánto llegamos arriba? 1 menos un cuarto, llegamos a que es logaritmo natural de 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos. Y 1 sobre 3 cuartos, llegamos a 1 sobre 3 cuartos, llegamos al logaritmo natural que aparece acá, que es de 4 tercios, sobre lambda, ¿sí? Lo mismo la mediana, el percentil 50, ¿cierto? Y el tercer cuartil, ¿quién sería? El 75%. El 75%, muy bien. Entonces ahí sería, ¿cierto? 1 menos, también directamente abajo le pueden restar 1 menos el percentil, ¿cierto? Pero ahí para poder explicar por qué aparece 4 tercios, por qué aparece 4, ¿cierto? Porque hay una propiedad del logaritmo natural, ¿cierto? Que en sí ustedes la ven en matemática, en que es 1, ¿cierto? Sobre el valor entero que aparece ahí y queda positivo, ¿ya? Entonces, por tanto, por eso se cambió. 3 cuartos pasa a 4 tercios. Y aquí lo mismo. Queda 1 sobre un medio, entonces queda el logaritmo natural de 2. Aquí también queda, ¿cierto? 1 sobre un cuarto, queda el logaritmo natural de 4 sobre lambda, ¿ya? Entonces la consulta, viene ahora una consulta. Hasta ahí esa parte, ¿fueron comprendiendo, chiquillos? ¿Se fue comprendiendo las demostraciones y cómo llegamos a los cuartiles? Sí, profe. Ya, chiquillos, perfecto. Les quiero preguntar ahora la pregunta del millón. ¿RStudio lo tienen instalado o ocupan el RProject? ¿Qué están ocupando? ¿El RProject o el RStudio? Perfecto, ya. Entonces acá, para un ejemplo, para la exponencial con lambda 1, lo tienen instalado el RStudio, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Yo al menos sí. Ya. ¿Hay alguien que no lo tenga? Yo creo que no, ¿cierto? Porque lo vienen trabajando de primero. Ya. Ah, bueno, pero en primero no estábamos con la pandemia, no lo tenían como en el computador propiamente tal de ustedes a lo mejor. O yo creo que sí, porque para ejercitar, ¿cierto? Pero ahí vamos a ir viendo paso por paso. Entonces aquí, para una exponencial con el parámetro lambda igual a 1, ¿cómo encontramos ahora el cuantil en el RStudio? Entonces dice que el cuantil en el R corresponde a 1,3863. Entonces, por tanto, eso es lo mismo que decir que la probabilidad, ¿cierto?, acumulada de 1,3863 es igual a ¿quién? A 0,75. Entonces, si nosotros lo vemos teóricamente,
¿cierto? Ahí para el percentil 75, ¿cierto? Para el cuantil 0.75, para encontrar este percentil en la exponencial, uno lo reemplaza acá, logaritmo natural de 4 teóricamente, sobre 1 nos va a dar este valor, 1,3863. Entonces vamos a abrir el RStudio. Abran el RStudio conmigo y vamos a pedirle, ¿cierto?, que nos entregue ahora ese cuantil. Con esa instrucción, ¿cierto? Con la instrucción que nos está dando ahí. Entonces, vamos a dejarlo un poquito más para acá. Vamos a abrir, ¿cierto?, una script. Abrimos un script. Y ahí, entonces, ¿qué debemos colocar? Mayúscula. Q exponencial, entre paréntesis, 0.75, ¿cierto? El R funciona con puntos, coma, el parámetro, el valor del parámetro. Si nos están pidiendo acá encontrar el cuantil, ¿cierto? 75, el 75, el percentil 75, y con el parámetro para ese ejemplo en particular, que es el parámetro 1. Y ahí nos va a dar el valor. Nosotros colocamos, ¿cierto?, control enter o run, y nos da, ¿cierto?, el valor, nos muestra en el editor, en la consola, el resultado, que es 1,38, ¿cierto?, 6294. ¿Pudieron hacerlo, chiquillos? ¿Les Sí, resultó? Perfecto. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, ahí encontramos el cuantil, la función cuantil, tanto teórica como también, ¿cierto?, práctica a través del RStudio con ese comando. Ya, entonces ustedes van a encontrar, ¿cierto? Siguiendo con el ejemplo anterior, el mismo anterior de la distribución exponencial, con el mismo parámetro, van a encontrar, ¿cierto?, teóricamente el percentil 60, 85, 95, y también lo van a hacer en forma práctica con el RStudio. ¿Ya? Entonces con esa tarea se van a quedar. Vayan repasando lo que fuimos haciendo anteriormente en esta hora. Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben por el chat. Yo los voy a acompañar hasta las 10:35 a través del chat. Entonces ustedes cualquier duda me van consultando. ¿Ya, chiquillos? Igual está la hora de atención. Si alguien no tiene instalado el RStudio, no sé, se le desinstaló por X motivo, también, ¿cierto? Me escriben si tienen problemas con la descarga de este programa. Ahí yo lo ayudo a instalar de nuevo, nuevamente, ¿cierto?, este programa. Pero este programa, este software, vamos a utilizar en este curso de modelos de probabilidad. Ya no el Project, sino que el RStudio, para que ustedes también ahí lo tengan. ¿Alguna consulta antes de cerrar por Teams, chiquillos? ¿Alguna consulta antes de cerrar por Teams? Vamos a revisar la asistencia de nuevo. profe, una consulta. Dime, ¿Cómo hacía para limpiar la consola de RStudio? acá. Vamos al R. Ahí. Minimice vamos al R. R. Acá. Nos vamos a Edit. Edit. Crear consola. Y ahí la limpiamos. Ah, ya, muchas gracias. Sí, y todas las instrucciones vayan haciéndola acá en el script, chiquillos, porque después ustedes la graban. Entonces ustedes la dejan grabada y van grabando cada trabajo que van realizando, ustedes lo van grabando. Entonces les queda con el nombre, ¿cierto? Ahí source and size, y le colocan grabar, ¿cierto? Ahí le colocan grabar y lo guardan. Vamos a irlo dejando aquí en el escritorio, o sea, en las carpetas de las clases, y van trabajando todo lo que vamos haciendo del RStudio. Entonces acá, segundo semestre 2020, modelos de probabilidad, y ahí ustedes lo van guardando. Entonces ahí le colocan, vamos a colocarle clase 4
A todos juntos. Es clase 4 de agosto, septiembre, ya me fui para atrás. 4 de septiembre 2020, punto R. Ahí, punto R. Ahí le colocan guardar. Y les queda, ¿cierto? Ahí les queda, ¿cierto? La clase guardada. Ahí les quedó guardada la clase. El comando, el script. Entonces ustedes después la van, porque la consola no queda nada guardado. Después ustedes quieren abrir y en la consola no hay nada. Todo lo que hicieron, si lo hacen en la consola, queda perdido. Entonces ustedes lo trabajan acá en el editor, lo graban y después ustedes abren lo que hicieron y lo corren. Solamente después lo empiezan a correr y todos los resultados les van a aparecer acá en la consola. Y en el environment les aparece todo lo que ustedes van haciendo. Todo lo que ustedes van haciendo les va apareciendo en el environment. ¿Ya? Entonces ahí para que lo vuelvan a repasar, chiquillos. ¿Ya? Vamos a repasar la asistencia, a reforzar. David, ¿se conectó David? ¿Se conectó Vladimiro? Adonis. ¿Se conectó Adonis? Javiera. Me parece que Javiera la vio, ¿no? Javiera. ¿No está Javiera? Cristian Rivera. Sí, profe. Ya, ahí está Cristian. Ahí queda Cristian presente. Ahí la guardo. Nadie más se conectó, ¿cierto? Ahí la Sigrid, que tengo que agregarla al curso. Sigrid, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ah, ya, delante se te cayó, delante. Sí, que el computador como que se cerró solo. Ya, no hay problema, Sigrid. Yo ahora te voy a dejar manuscritamente y te voy a dejar presente por hoy día, así para el lunes ya vas a estar como alumna si no has tomado el RAM. Ya, chiquillo. ¿Otra consulta antes de cerrar? ¿De cerrar por Teams? No, ninguna. ¿Ninguna? Ya, chiquillos, entonces vayan ejercitando y el lunes ya vamos a ver la función generadora de momentos, ¿ya? Entonces vayan practicando lo que fuimos viendo hoy día y nos vemos entonces el lunes a las 8:30 si Dios quiere. Cuídense mucho, chiquillos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. No, profe.